Mendoza comienzan a sentirse los efectos sociales de la crisis abierta por el coronavirus. En la provincia a principio de año había un 39% de pobreza, que sumado a quienes estaban por debajo de la línea de indigencia, representaban a 477.000 personas. Esta situación se vio agravada después del aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, ya que comenzaron a surgir denuncias de despidos, suspensiones y cientos de trabajadores y trabajadoras a los que o no le pagan el sueldo o se lo pagan en cuotas, como vimos esta semana con los trabajadores y trabajadoras de McDonald's. Frente a esta situación, distintos sectores de trabajadores comenzaron a organizarse para enfrentar a la pandemia. Por ejemplo, los y las trabajadoras de la educación de Mendoza no solo demostraron que desde las escuelas se podía producir alcohol en gel o mascarillas para repartir, sino que además también comenzaron a organizar la ayuda alimentaria para quienes lo necesiten. Para conocer más de esta experiencia, hablamos con Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE. Bueno, Laura, contanos cuál es la iniciativa que tuvo el SUTE en estos días. Bueno, el SUTE está desarrollando una política solidaria que le hemos denominado de ayuda de emergencia, que tiene que ver con acercarse a los afiliados, trabajadores de la educación que están atravesando situaciones muy penosas a raíz de varias situaciones de precariedad que presentan los trabajadores de la educación, sumado a los bajos salarios. Por ejemplo, hay muchos celadores y celadoras que hacían contraturnos que fueron suspendidos, o celadores y celadoras que trabajaban en otros trabajos haciendo changas para poder llegar a fin de mes, porque estamos hablando de trabajadores con salarios entre 18 y 20.000 pesos, o de docentes precarizados, suplentes, que no han podido tomar horas o cargos, o que en este tiempo la DG les ha dado de baja. Y bueno, el SUTE, discutiendo mucho qué política de solidaridad tiene que tener, ha empezado a trabajar con una política de bolsones con alimentos esenciales. Entonces se discutió mucho de qué manera hacerlo, cómo llegar a los trabajadores de la educación. Por eso se hizo un formulario que ha sido público, que se estuvo completando en estos días a través de internet, en donde cualquier trabajador de la educación que quisiera se podía anotar. Y lo que estamos haciendo ahora es proceder a la primera tanda, que sería poder acercarnos a esos trabajadores de la educación que se han inscrito, con los primeros 1.000. ¿Cuántos trabajadores se inscribieron? Sí, se inscribieron en esta primera etapa, se han inscrito 4.200 trabajadores de la educación, pero hay una cantidad que todavía obviamente es insuficiente de bolsones para repartir. Hay 1.000 para la primera tanda, pero lo que estamos buscando es que esta política se extienda y que hayan próximas etapas donde también no solamente sea el SUTE, el sindicato solidario que se acerca a los afiliados, sino que también retome experiencias de las escuelas, donde muchos docentes ya nos han escrito diciendo que las escuelas quieren organizar sus propias colectas, quieren organizarse para sumar, para participar, para donar, un montón de acciones solidarias que demuestran cómo en situaciones apremiantes los trabajadores organizados pueden dar respuestas donde muchas veces el Estado no la da. Si bien no perdemos de vista que el Estado debe ser el garante de que todos los trabajadores de la educación tengan un plato de comida en su mesa, también entendemos que si no hay respuestas por parte del Estado, los trabajadores tenemos que tender estos lazos de solidaridad. Así que en eso está el SUTE en este momento, y pensando, por supuesto, qué otras acciones de solidaridad se pueden hacer. Claro, esto contrasta con la política del gobierno provincial, que envió bolsones a las escuelas, pero que lo denunciaron por su calidad alimenticia. Claro, nosotros salimos a denunciar eso porque lo que hicieron fue suspender en un primer momento lo que son los comedores escolares y las meriendas que recibían los y las estudiantes. Entonces lo que dijimos es que, ¿cómo va a ser para el Estado, ¿no? La DGE, para garantizar que lleguen alimentos de calidad? Porque recordemos que en el medio de una pandemia mundial necesitamos que nuestros estudiantes tengan alimentos de calidad para poder nutrirse como corresponde, para poder tener las defensas necesarias para hacerle frente, digamos, a la enfermedad. Y el SUTE salió a exigir de que esos bolsones que llegaron a las escuelas, algunos de mercadería, fueron insuficientes en cantidad y en calidad, y que obviamente los trabajadores y las trabajadoras de la educación que tuvieron que repartirlo tuvieron que buscar por sus propios medios todos lo que son los elementos de higiene y seguridad, como son barbijos, guantes, alcohol, lavandina, porque ni siquiera el Estado resolvió ese problema. Les dejó a los trabajadores de la educación
que se buscaran, digamos, sus propios medios para resolver cómo garantizaban la higiene en la entrega de esos bolsones. Así que un doble problema, la insuficiencia de esos bolsones para con las familias de la comunidad educativa y la gran deuda con los trabajadores de la educación por no garantizarle la provisión de los elementos de higiene. Claro, así como tuvieron esta iniciativa, también hubieron otras, como la producción de alcohol en gel y mascarillas en las escuelas. ¿Cómo crees que estas iniciativas podrían masificarse? Sí, a la par de estos ejemplos de solidaridad entre trabajadores que te decía yo recién, vimos cómo algunas escuelas empezaron a tomar la posta, la iniciativa de querer dar una mano, en principio en medio de esta crisis que estamos viviendo, y algunas escuelas, por ejemplo, que tienen impresoras 3D, que son escuelas técnicas, empezaron a fabricar mascarillas, las mascarillas de seguridad que vemos que tienen los trabajadores de supermercados, los trabajadores de la salud, y estas mascarillas las empezaron a producir los y las docentes de las escuelas, acercándolo a distintos centros de salud o incluso a grandes hospitales como es el Hospital Central, el Hospital Lago Maggiore, que también solicitaban insumos porque hay déficit, digamos, de materiales. Así que vimos eso, vimos también la fabricación de alcohol en gel también para proveer a los centros de salud, a los enfermeros, a las enfermeras. Así que bueno, vemos esa solidaridad desde abajo, que no es la solidaridad que tienen precisamente los de arriba, como decimos nosotros. Nuestra conducción nacional, que es la CETERA, no ha hecho absolutamente nada todavía, ni ningún otro sindicato en el país, para dar muestra alguna de solidaridad en momentos donde es urgente que los sindicatos se pongan a la cabeza de organizar esa solidaridad que surge espontáneamente, y que si no surge también lo tendría que hacer porque representa a trabajadores que cobran salarios de miseria. Estamos hablando de salarios entre 20 y 30 mil pesos, ¿no? Al momento de la suspensión de clases, más de 250.000 estudiantes recibían algún tipo de ayuda alimentaria en las escuelas. El gobierno de Rodolfo Suárez envió bolsones de comida que no solamente eran menos de la cantidad de raciones que se entregaban en las escuelas, sino que también eran de una pobreza nutricional muy grande. Frente a esto, desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto sobre el cual vamos a hablar con la diputada Maile Rodríguez. Hola Maile, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bien, contanos un poco sobre el proyecto que presentaste en la legislatura mendocina. Sí, hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la creación de una canasta de alimentos saludables, dado que, desde la Dirección General de Escuelas se distribuyeron bolsones de alimentos para que las escuelas repartieran a las familias más necesitadas, que recibieron grandes críticas por parte de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que eran quienes tenían que repartir esos bolsones, que además de ser escasos tenían productos que según consultas que hicimos con nutricionistas no eran alimentos del todo saludables, o que tenían elementos o componentes que no eran beneficiosos para la salud. Dadas estas denuncias y estos reclamos por parte de los trabajadores de la educación, es que presentamos esta propuesta, que es un proyecto que le exige al gobierno la creación de una canasta de alimentos saludables, y además proponemos que se hagan convenios de compra privilegiado con aquellas empresas recuperadas, fábricas recuperadas que hay en nuestra provincia, alimenticias, como por ejemplo la empresa recuperada, la cooperativa recuperada La TR, que hace alimentos para nosotros sería de vital importancia, ¿no?, que esa fábrica pudiese obtener un compra privilegiado. Claro, dentro de las denuncias que fueron saliendo eran sobre la calidad alimenticia de los productos que estaba entregando el gobierno, pero también sobre la cantidad. También decían que habían reducido la cantidad de viandas que enviaban a las escuelas. El proyecto que vos presentaste, ¿cómo podría solucionar esta situación? Sí, nosotros por supuesto que tanto la Dirección General de Escuelas como incluso otras carteras de gobierno conocen bien la matrícula de los estudiantes y las estudiantes,
Y además también las propias escuelas, las autoridades de las escuelas conocen cuál es la situación de los estudiantes y sus familias, ¿no? Por eso fueron las primeras que pusieron el grito en el cielo diciendo que las raciones no alcanzaban, que habían recibido un montón de llamadas y de mensajes de las familias que no habían sido nominadas para poder recibir estos bolsones y que estaban pidiendo por favor se les diera un lugar en esas nóminas. Entonces, una manera sería justamente que desde las escuelas y desde la Dirección General de Escuelas, que tienen la matrícula de estudiantes, se pudiese hacer un cruce en todo caso y que se aumenten considerablemente las raciones, porque de hecho las denuncias que hemos recibido son justamente que, por ejemplo, escuelas con una matrícula de necesidad de 200 estudiantes, por ejemplo, donde sus familias tienen justamente necesidad, ¿no? de alimento, de recibir esta canasta de alimentos, habían recibido, por ejemplo, 68 bolsones. Entonces, estamos hablando de un recorte incluso en lo que sería, por ejemplo, los comedores escolares, ¿no? Las raciones que reciben los comedores escolares. Ejemplos como estos, o el de las fábricas recuperadas que comenzaron a producir alcohol en gel, barbijos o mascarillas, muestran que son los trabajadores y trabajadoras quienes pueden dar respuesta a las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus.